presentación del libro Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas. Hay que decir que el libro se editó hace ya unos años. Posteriormente quedó sin mayores consecuencias tras vender un montón, y ha sido la presión de la gente, de los ciudadanos, los que han pedido que se reeditara el libro, como lo van a ver hoy. De hecho, de 2 libros se ha convertido en uno, con las mejores historias, anécdotas, lo que nunca se había contado de lo ocurrido en Moncloa. El epiloguista de esta maravilla es Alberto Sotillos. Hola. Porque, lógicamente, su padre fue el primer portavoz con Felipe González del Palacio de la Moncloa y persona que conoce el lugar. ¿Nunca te he preguntado si alguna vez paseabas por allí de niño? No, tuve las horas de la mala suerte de que cuando ya nací, dijo, lo dejo todo. Hombre, todo no, pero dejó el gobierno. ¿Por qué se fue tu padre? ¿Por culpa de Felipe, de Alfonso Guerra? Pues en su foro interno lo que dice es una cosa muy sencilla, que un periodista... ¿Se oye o no se oye? Sí, se oye. Ahora que un periodista no puede ser juzgado de gobierno. Y lo tuvo que comprobar en sus propias carnes y darse cuenta de la dificultad de que él lo que quería estar era preguntándose a sí mismo, no respondiéndose. Y bueno, cuando vio que no podía hacer más ni mejor, pues es raro que la gente lo deje cuando cree que ya no puede. Muy extraño. Y Felipe González le hacía caso cuando decía: esto lo has hecho mal, esto lo has hecho bien, esta rueda de prensa no deberías haber dicho. ¿Le hacía caso el presidente? Pues fíjate, creo que es otra época, que era una época en la que cada uno hacía su trabajo, supongo que tenía sus conversaciones, pero no creo que fuera tan influyente como ahora. Cada matiz, cada frase, cada comentario, cada tuit se pone en cuestión, se valora y se mide. Antes era, pues es lo que hay, pues hay que hablar de Romasa, pues toca hablar de Romasa y se defiende. O sea que no, vamos, nunca me ha transmitido esa sensación de que hubiera un análisis diario pormenorizado, porque es verdad que la comunicación era muy diferente. Se comunicaban los hechos, no se comunicaban las sensaciones, ni se veían esas cosas. O sea, era otra forma. Bueno, haz un breve análisis del libro y de tu participación en él. Bueno, mi participación es sencilla, porque es un placer, es haberlo leído, que me diera María Ángeles la oportunidad de estar y formar parte de la historia, porque claro, cuando tienes esa ventaja, esa suerte, ese pequeño milagro de que alguien que es, pues, ¿cómo lo podríamos decir? Un cronista de Moncloa, como son los cronistas de la villa, pues una cronista del gobierno. Pues María Ángeles López de Celis es una cronista de los gobiernos, una cronista de la democracia, si lo queremos poner así. Y cuando una persona de ese nivel y de esa capacidad y con esa capacidad de trabajo te pide que por favor aportes un poquito a todo eso, pues solamente puedes dar las gracias y decir cuántos folios, cuántas páginas y para cuándo. Y eso es lo que hice, leerlo, disfrutarlo y, hombre, intentar añadir un poquito de juventud, digamos, de cómo lo habíamos visto los que no estábamos ahí, pero que en cierto modo éramos la herencia que dejaba esos primeros pasos de la democracia. Luego preguntarás y me ayudarás a ir sacándole a María Ángeles lo que no quiera contar, que eso es lo que nos gusta. ¿Verdad? Aquí sobre todo. Exacto, en estos actos intentamos ir un poquito más allá. El libro es brutal, pero hay cosas que le cuesta explicar y hoy las vamos a explicar todas porque el vicealcalde se lo hemos prometido. Cuéntanos cómo conociste a esta mujer. Yo luego os voy a contar algo de ellos, no creáis que eso no ni mucho menos. Bueno, María Ángeles, para mí, de verdad es un verdadero ejemplo, porque además, por diferentes cuestiones que yo no voy a contar, sí que hemos coincidido, pero cuando yo conocí a María Ángeles López de Celis, tuve la suerte de ver Los presidentes en zapatillas, y lees el libro, me ha recordado muchos momentos de mi vida, que claro, yo la veía desde el ámbito de la Guardia Civil, del ámbito de la historia, de mis padres, de lo que es los inicios de la política, y la trasciende ya como político, como la parte política, esa parte que nadie ve y que nos sufre la gente que nos rodea, sobre todo nuestros asesores, nuestros
jefes de prensa, nuestros compañeros de despacho, esa que la gente no ve. Tú eres una cara bonita, tú eres la cara amable o la cara mala, pero que al final no eres nada más que un lanzador de mensajes, que tienes un equipo detrás, que son los que te preparan absolutamente todo y te tienen que sufrir cuando tienes un problema en casa, cuando no sabes qué hacer, cuando... Ahora se oye. Yo creo que sí. Cuando esa realidad que la gente no ve, sí la ve la gente que te rodea. Y yo recomiendo, de verdad, el libro de María Ángeles, porque es el libro que toda cabecera, y más en estos momentos de la historia que estamos viviendo, todas las personas deberían tener, para darse cuenta de que aquella etapa de políticos, y si me permites, María Ángeles, creo que ha desaparecido, y que han sido, en la visión que yo expresaba antes, de cuando a mí me preguntan ¿por qué has pactado aquí? Pues quizá porque era lo menos malo, y lo que mejor le podía venir a la ciudad. Y eran una serie de políticos que tenían España por encima de cualquier color. Y ella ha vivido todos y cada uno de ellos. Gente que no se hablaba, gente incluso que llegó a usar las armas, ¿no? Ha vivido todos los momentos, ha vivido los momentos de la ETA, los momentos del GAL, los momentos, o sea, todos esos momentos que nosotros hemos visto en los noticiarios los ha vivido ella. Por lo tanto, y Eduardo Sotillo, bueno, pues, mi respeto para Eduardo y para su padre, porque, vamos, o sea, es que en esta mesa ahora mismo tenemos historia viva. Tenemos historia viva que puede narrar, bueno, puede narrar lo que pueda, porque hay muchas cosas que estoy seguro que no pueden narrar, pero que desde luego recomiendo, porque de verdad es un auténtico lujo tener a María Ángeles López de Celis y poder leerla. Muchas gracias. Pues María Ángeles, llegó tu hora y cuenta lo que no has contado en ningún lugar en Alcalá de Henares. A partir de ahora esperamos todo lo que ocurra en esta sala se queda en esta sala. ¿De acuerdo? Esto es como Las Vegas. Por favor, que claro, si no tendremos que ir amenazando y no nos gusta. De Celis, lo primero, ¿a qué edad llegaste a Moncloa y a partir de ahí el micrófono es tuyo? A los 21 años. Tengo que decir que estaba estudiando, yo quería ser universitaria, soy psicóloga, quería dedicarme a la docencia, mi sueño de juventud era dirigir un colegio. En mi casa no había posibles, así que me tuve que poner a trabajar pronto. Y en mi primer destino en la administración, después de aprobar unas oposiciones, pues me crucé con Adolfo Suárez y ese hombre pues cambió mi vida para siempre. Siempre pensé que iba a ser algo transitorio, una etapa transitoria en mi vida, pero duró 32 años. La transitoriedad duró 32 años. Lo primero que voy a hacer, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro, eso está claro, pero antes os voy a dar una pequeña referencia de los 3 hombres que me acompañan hoy aquí y que son muy especiales para mí. Para empezar, Albert Castillón, a quien conocéis absolutamente todos. Hace años que colaboro con él en su programa de radio y en su podcast. Juntos hemos pasado momentos buenos y momentos malos, profesionales, de salud, pero siempre he encontrado en él ese afecto, ese apoyo, ese incluso consuelo que se agradece tanto en los buenos amigos. Albert y Susana, que está aquí manejando las redes como nadie, su mujer, son de verdad 2 personas muy especiales para mí. Son verdaderamente los auténticos ideólogos de este libro, de este proyecto. Siempre estaré en deuda con ellos, siempre. Cada día que participo en la tertulia de Castillón Confidencial, para mí es un día de fiesta. Y os diré por qué. Porque compartir micrófonos con hombres como Alberto Sotillos y como Miguel Ángel Lezcano no tiene precio. Durante los años 80, efectivamente, trabajé con su padre, con don Eduardo Sotillos. Para mí siempre será don Eduardo. El mejor portavoz del gobierno de la España democrática, sin duda. Y mira por dónde la vida, que da sorpresas,
Pues una década después, pues me puso en el camino a su hijo Alberto Sotillos. ¿Habéis oído eso de tal palo, tal astilla? Bueno, pues hay astillas que hacen grande al palo. Sociólogo, analista político, un experto. Siempre estoy muy cerca de su pensamiento. Y como me interesaba mucho conocer su opinión, y la opinión no solo como profesional, sino como también la generación siguiente a la de la transición, pues le pedí que escribiera el epílogo de este libro después de haber decidido respetar la memoria de un gran amigo, Pepe Oneto, que me hizo el prólogo de la primera edición de este libro y que ya no está con nosotros. No me costó mucho convencerle, la verdad que no. Os puedo asegurar que es muy bueno. De verdad, no dejéis de leerlo. Gracias, Alberto. Tú también desde ya formas parte de la historia que cuenta este libro. Y para terminar, Miguel Ángel Lezcano, vuestro vicealcalde. Miguel Ángel y yo nos conocemos hace relativamente poco, pero siempre, desde el minuto 1, hemos conectado muy bien. ¿Y sabéis por qué? Porque a mí me enganchan las personas que viven su trabajo con pasión. Siempre fue así. Y os puedo asegurar que no hay un edil más entregado a su labor, a su tarea y al bienestar de sus conciudadanos que Miguel Ángel Lezcano. A estas alturas de la película, pues hay que comprender, y estoy segura que estaréis de acuerdo conmigo, en que las siglas y los partidos deberían quedar fuera del juego cuando hablamos de administración local, de gestión municipal. Demasiada ideología preside nuestra vida. Y si hablamos de un buen alcalde, de un buen concejal, de un buen edil, íntegro, responsable, comprometido, ¿de qué valen las siglas? Dejemos las derechas, las izquierdas y las de en medio para la política nacional. No es este un libro de historia, aunque lo es la intrahistoria. En él se recoge todo lo que no se cuenta en los otros 500 libros que sobre la historia de la transición y de los primeros años de la España democrática se han publicado. Yo creo que en eso radica básicamente su valor principal, en la exclusividad. Nadie que no haya vivido desde un lugar como ese puede contar lo que cuenta este libro. Pero también es un recorrido vital, el mío, que comparto con todas las personas que se acercan a sus páginas. La gente me cuenta lo que estaba haciendo en tal o cual momento, o lo que muchas veces incluso intentan recordar a través mío dónde estaban cuando sucedieron eventos y situaciones especiales, ¿no? Sucesos relevantes. Uno de los objetivos de este libro, además de cumplir con la obligación moral de dejar un testimonio para el futuro, una historia diferente a la oficial, siempre fue acercar palacios, oficinas y jardines a la opinión pública, a toda esa ciudadanía que nunca tendrá acceso a la sede del Poder Ejecutivo. Y además quería convertirme en el vehículo de ese minuto de gloria que merecen cuantos trabajan en la presidencia del gobierno, porque no sabéis la trastienda que hay en un lugar como ese. Cuánto trabajo de tantas personas anónimas para que todo lo que sucede salga bien. Yo creo que en momentos política y socialmente tan convulsos como los que vivimos, se hace más necesario que nunca echar un vistazo por el retrovisor para recordar quiénes somos, de dónde venimos
y lo que somos capaces de hacer cuando nos mantenemos unidos. Realmente, a mí me gustaría que desterráramos de nuestra vida y de nuestro ideario, sea el que sea, a todo el que pretenda enfrentarnos, dividirnos, porque si les hacemos el juego, todos, absolutamente todos, perderemos. Recuperemos ese espíritu de unidad que tan buenos resultados nos dio en el pasado. Voy terminando. Quiero que mi último pensamiento sea para todos los presidentes y sus familias y para cuantos dirigieron en una época trascendental los destinos de España, con sus luces, sus sombras, sus aciertos y sus errores, hicieron de nuestro país lo que hoy es. Un país democrático, europeo y moderno. También quiero recordar en este momento a tantos compañeros de trabajo como han pasado por mi ya larga vida profesional, de los que aprendí y a los que enseñé. Y por supuesto una mención muy especial a toda una generación de españoles que luchamos por conquistar la libertad y la paz que les faltó a nuestros padres y cuyos valores supremos e irrenunciables hemos sabido transmitir a nuestros hijos. Ha pasado ya mucho tiempo, nada menos que 45 años, desde que comenzó la historia que cuenta este libro. Y hoy mi campo de batalla es otro muy distinto, pero igualmente satisfactorio. Desde el día en que abandoné el Palacio de la Moncloa hace ya más de una década, no he vuelto a poner los pies en el recinto presidencial, porque no quiero que los posibles cambios o novedades en estructuras y en personas desvirtúen unos recuerdos que conservo en mi memoria como una foto fija que no deseo modificar. Por lo tanto, por esta razón, nunca regresaré al Paseo de los Plátanos, ni volveré a pisar esos jardines tan especiales para mí. Cuando leáis el libro lo entenderéis. No escucharé el rumor de las fuentes ni el canto de los pájaros, pero estoy convencida de que por sus veredas, entre chopos y araucarias, permanecerá a perpetuidad la presencia intangible de todos aquellos que un día hicieron de la Moncloa su referente, su hogar, y permitidme que yo también me incluya entre ellos. Gracias a todos por decidir pasar esta tarde con nosotros. No os imagináis lo que vuestro afecto y vuestro apoyo significan para mí. Es muy emocionante. Cuando estos libros se publicaron por primera vez, algunos medios de comunicación me bautizaron como la historiadora del presente. La historiadora del presente. No creo que haya un título más hermoso y del que yo siempre me haya sentido más honrada y orgullosa. Pero me temo que a estas alturas de la película el presente empieza a ser pasado. Muchas gracias. Bueno, a partir de este momento, cualquier duda que tenga cualquiera de ustedes la puede plantear. Me levantan, me hacen un gesto, me guiñan un ojo y suficiente. Y hay algo que María Ángeles no cuenta, y tú sabes, Sotillos, y yo también, y es que este libro le costó su puesto de trabajo. Sí, es cierto. Es decir, ella se fue de Moncloa por escribir este libro, porque no le gustó a los jefes que sucediera. Lo digo porque ahora se habla mucho de las cancelaciones de personas. Un servidor lo ha sufrido, pero esto ha ocurrido toda la vida. Lo que pasa es que lo llamaban de otra forma, ¿no, María Ángeles? Sí, totalmente. ¿Qué pasó y quién fue? Bueno, yo, la editorial Espasa
me ofreció escribir este libro, conociendo mi existencia. Nunca había habido nadie que hubiera estado tantos años ininterrumpidos en la presidencia del gobierno, y entonces, bueno, pues ellos querían que escribiera esta historia. La verdad es que al principio yo me quedé muy impresionada, muy impactada. Yo nunca me había planteado hacer semejante cosa, pero finalmente me convencieron por aquello de tu obligación moral, dejar un testimonio, porque, bueno, total, que finalmente me convencieron. Os diré que además de casi me cuesta el puesto de trabajo, y me fui de Moncloa y me divorcié. Este libro tiene la culpa de todo eso. O sea, que imaginaros, bueno, si he pagado una factura cara. No me arrepiento en absoluto, en absoluto. Bueno, la verdad es que cuando yo planteé, yo trabajé sin contarle a nadie lo que estaba haciendo durante 7 meses. 7 meses tardé en escribir el libro, y consideraba que por lealtad debía advertirle a José Luis Rodríguez Zapatero, que en ese momento era mi jefe, y a su equipo, que iba a publicar este libro. Entonces lo comuniqué y decidí que me iba a marchar, vamos, que mi etapa en la presidencia del gobierno había terminado. Fue como una bomba, nadie había hecho semejante cosa nunca. Los políticos son absolutamente opacos, no quieren que nada trascienda de su vida, nada más que lo que ellos quieren que trascienda. Entonces tenéis que entender que todavía no había salido el libro, y el ejemplar que tiene Miguel Ángel, que dice el segundo subtítulo, La vida política y privada de los inquilinos de la Moncloa, pues pensaron que esto iba a ser una especie de Sálvame, y bueno, pues fue terrible. O sea, me invitaron a marcharme, por supuesto yo tenía muy claro que me iba a ir, y bueno, pues fue muy lamentable y muy triste mi salida. Tengo que reconocer que cuando se cerraron las verjas detrás de mí, hay una parada de autobús en mitad de la carretera de La Coruña, y me tuve que sentar en el banco aquel porque estaba absolutamente desolada. Fueron unos momentos duros, sí. Pero bueno, yo lo tenía asumido, vaya, que esto era una etapa en mi vida que se tenía que terminar. ¡Wow! ¡Qué historia! Sí, porque claro, tú durante más de 30 años los veías pasar. Sí. Tú seguías y ellos Sí, pasaban, ¿no? Exacto, los que estábamos allí eran nosotros. Algunos los se que eran buenos quería, eran ellos. el que sufría más por irse, es decir, el que le gustaba más agarrarse al Bueno, sillón. la peor situación que hemos vivido en ese sentido fue José María Aznar. José María Aznar. Os puedo decir que normalmente cuando pasan aproximadamente 6 semanas entre que un presidente es investido y que, o sea, gana las elecciones hasta que es investido presidente. Aproximadamente una semana antes de ese periodo, la familia sigue viviendo en Moncloa, pero como una semana antes, pues abandonan lo que va a ser la vivienda en la que van a ocupar la siguiente familia presidencial. Aznar se fue el viernes por la tarde, cuando el sábado por la mañana llegaba Rodríguez Zapatero. O sea, no dio tiempo ni a cambiar la cama. O sea, Zapatero tuvo que seguir yéndose a dormir a casa durante unos días. Fue realmente curioso. Pero él no quería dormir en la cama de Aznar, con las sábanas de Ana Boquella. Eso es precioso. Me la imagino, impregnado todo. Bueno, es una broma lo que está diciendo Albert, pero tenéis que entender que vivir en Moncloa es complicado, no es nada fácil. Para empezar, lo que es la vivienda en sí son 200 y poco metros, no es una casa grande ni mucho menos. Entonces, Yolanda Díaz vive en el doble. Ya te digo, si es que el presidente no os creáis que es ningún chollo. Y hay que entender que, bueno, que uno va allí, pero va a estar años viviendo. No es un hotel donde uno está un mes de vacaciones y se va. No, va a vivir durante años. Entonces, bueno, pues hay cosas que la gente se lleva. Pues su sillón donde le gusta ver la televisión, sus fotos, sus libros, sus cosas más personales. Pero hay estructuras que no se pueden cambiar. Es decir, tú vas a utilizar el mismo cuarto de baño que ha utilizado tu adversario político una semana antes. Y eso
A veces es difícil de digerir, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Pero que dejaban algún regalo? No, para que el que venga... No, es cierto, hay una especie de rollos raros. Hay rollos raros. Rollos raros. Bueno, claro, pero es que hay algo privado en tu libro también. Hay cosas privadas. Claro que hay cosas Claro. privadas. Dentro de lo que la privacidad, Porque al vivir la ahí delicadeza, son tantas horas son muchas horas. Bueno, que hay de todo, hemos trabajado hasta mal. relaciones personales. Relaciones personales, incluso algunas un poquito inconfesables también. O sea, visitas a Moncloa para ver al presidente de gente que no debería estar ahí viendo al presidente. Y con Exacto. pestillo. Y con pestillo. Y con pestillo. ¿Quién puso el pestillo Alberto. al despacho de Moncloa del presidente, que antes no tenía pestillo? Pues si ¿Y por estuviera- qué lo puso? Si estuviera aquí tu padre, Alberto, sabría la historia del pestillo Él lo sabe todo, perfectamente. él lo vivió. Felipe González ya os he contado que es un hombre que no le gusta la gente, aunque os parezca mentira, cuando sale de las cámaras de los mítines y de todos esos discursos maravillosos, él en su vida normal y corriente no le gusta a la gente. Él, pues, si puede evitar estar acompañado, mejor. Le gustaba mucho trabajar solo. Y entonces le interrumpían constantemente, aquello era un trasiego constante, Julio César, de repente, pum, pam, la puerta, para adelante, para atrás. Y entonces él se ponía enfermo, con lo cual mandó poner un pestillo en su despacho. Cuando quería estar solo, echaba su pestillo, el típico pestillito ese de toda la vida. Bueno, pues... si ese pestillo hablara, ¿sabes dónde Sí, pero estaba el pestillo? cuéntalo todo, no te quedes. Bueno, Estamos pues, en la sala. A ver. veces Había Felipe- una portavoz de Había gobierno, una portavoz una de ministra gobierno. portavoz. ¿Recuerdas Sí. su nombre? Rosa Conde, claro. Rosa Conde. Rosa Conde Y era- casualmente, ¿qué Sí. pasaba cuando Bueno, Rosa pues, Conde entraba en el despacho de Felipe tenían González? una relación que trascendía lo profesional, dejémoslo así. Había pestillo. Había pestillo. Vale. Entonces, cuando se quedaban, se citaban para trabajar y para despachar, echaban el pestillo. ¿Trabajar, has dicho? Sí. Para hacer ¿Y extras. trabajaba mucho rato? Sí. Pues no, igual eran 5 minutos, una cosa No, rápida. El presidente siempre trabaja. Sí. Un buen rato. Un buen rato. Y claro, todos lo sabíais. Con lo cual ha llegado Rosa Conde, vamos a merendar. Sabíamos muchas cosas. Por ejemplo, encontrar, ¿se puede decir aquí todo? Sí, aquí lo que quieras. Encontrar preservativos en las papeleras de presidencia del gobierno no era nada extraño. No era extraño. Y la señora de la limpieza los recogía. Mira, Es la que esto ocurre, presidencia del esto gobierno- ocurre. La presidencia del gobierno es un sitio de trabajo como cualquiera. Sí, trabaja Quiere decir que mucho. los sí. demás lo ven, pero al final no se convierte en un centro de trabajo normal y corriente y hay relaciones Yo no humanas. sé de trabajar y vosotros. Te recuerdo que yo no algunas cosas pasan. No hables del ayuntamiento de Alcalá que la liamos. No. Aquí solo hemos salido en la televisión por las strippers. No, es que el otro día Albert me quiso poner un aprieto en el programa y al final le dije, bueno, mira, te voy a contar que, claro, nosotros hablamos pues con las señoras que limpian, con el servicio, pues digamos, cada uno en su sitio, pues todos compañeros de trabajo y las señoras, pues a veces nos contaban las cosas que se encontraban en las Claro. escaleras, en los baños, en fin, pues esas cosas. Bueno, y se encontraban preservativos, por ejemplo. Cierto, Era sí. una de esas cosas. Hay que decir que al principio con Adolfo Suárez era todo muy surrealista. Luego fue más normal, vamos, surrealista hasta el punto de recibir, que esto me lo confirmé con él, recibir a Rapel, que venía a Moncloa a tirar las cartas para saber qué hacía y qué no hacía Adolfo Suárez. Yo te lo conté. Tú me lo contaste, Se yo me encontró vi a Rapel eso hace en una 15 días en una comida, cena y en digo, una cena. oye, es verdad lo que... Y tanto, dice, me dijo Rapel, y no era el único político que iba, Claro que no. pero claro, en ese caso no iba Suárez a la consulta de él, sino Rapel a Moncloa. Rapel iba a Moncloa. Y tú le veías. Aparte que él tenía, si estuviera aquí Paco Cecilio, tenía una firma de alta costura y Rapel tal. vivía de eso en aquel Vivía de eso y entonces
pues también le encargaban cosas relacionadas con esa historia. Yo recuerdo la madre del rey, Juan Carlos, la madre del rey, que era muy de rapel y de los trapos de rapel, y le llamaban Rapelito. Le llamaban Rapelito. Qué bueno. Pero bueno, sí que es verdad que había... Eso era un poco todavía reminiscencias del franquismo, ¿no? Franco y toda esa época era muy de consultar médiums y echadoras de cartas y cosas de esas, era bastante habitual. Y todavía Adolfo Suárez en aquel tiempo lo hacía. No mucho, pero lo hacía. Sí, sí. Y luego ya eso pasó la historia. A mí me deja muy preocupado tu pesimismo final. Nunca volveré a Moncloa, nunca volveré a pisar los árboles. Y lo dices delante de dos... que alguna aspiración deberíamos de tener. O sea, pero es muy importante saber que con tu experiencia decidas que ni aquí el vicealcalde ni yo vamos a poder llevarte nunca jamás a la Moncloa. Es terrible. Entonces, bueno, mi pregunta sería, ¿crees que si alguno de los aquí presentes te invitáramos, irías, volverías a pisar? Vamos a ver, mirad, yo siempre he dicho, porque yo soy muy fundamentalista en estas cosas, yo nunca volveré, no volveré a poner los pies allí, salvo si mañana fuera presidenta una mujer Bueno, y me pidiera ayuda. Muy buena respuesta, muy buena. Bueno, no está descartado. Ahora que está Oye, pero eso de nombre, si queremos que vuelva, no podemos cambiar. A ver, también te Pero digo, yo ya de secretaria, naranja si y Yolanda Díaz llega a Moncloa como avanzó Iglesias y vas de secretaria, No. te dejo de llamar, ¿eh? Ya no Vale, quiero. yo te llamo más. Ya, claro, Ahí muy de está, Yolanda. Bueno, más cosas. Mujeres. En el libro se habla de las primeras damas. La más difícil de tratar, la más complicada, con la que era muy complicado hacer cualquier cosa. ¿Quién? Estamos en Alcalá, di nombres. Estamos en Alcalá y estamos en familia. Detestable, Ana Botella, detestable, una mujer nacida para mandar. Ella era la mayor de 13 hermanos, un padre militar. Bueno, toda la vida, vamos, es que desde que amanecía mandaba. Y mandaba mucho y mandaba de una manera muy despótica, muy tirana. Esto no va de ideologías, esto va de personas. Y bueno, una mujer que realmente dejó pues muy mal recuerdo en la presidencia del gobierno. Además, ella lo que hizo fue durante 8 años aparcar toda actividad profesional y personal para dedicarse en cuerpo y alma a la presidencia del gobierno de su marido, porque su marido, que era el presidente, tenía muchas cualidades y una gran capacidad de trabajo, eso no hay quien se lo niegue, pero habilidades sociales cero, Aznar cero. Y entonces esas habilidades sociales las tenía ella y se hacían un complemento fantástico. ¿Y cómo le costaba a Adolfo Suárez ir a ver amigos o amigas? ¿Cómo? No, hombre, a ver, yo sé que le gustaba mucho el cine. Perdón, Adolfo Suárez. Es que me estás liando. No, a José María Aznar. Estábamos hablando de Aznar. José María Aznar, que era un gran aficionado al cine, tenía una amistad especial con una mujer que tú recordarás, Lezcano, estaba en el candelero en aquella época, Victoria Vera. Hombre, maravillosa era la época del destape, ¿recordáis a Victoria Vera? Un bellezón, sigue estando magnífica la edad que tiene. Y claro, para ir a verla, para tomar un café, costaba mucho, porque Ana Botella estaba detrás. Ana Botella era muy posesiva, una mujer muy celosa. Ya. Y sabía que su marido tenía un cierto éxito entre las mujeres, cosa que hay gente que le cuesta Difícil de entender a veces, pero sí que como es verdad. Zapatero, difícil de entender. Es difícil de entender, pero tenía su club de fans. Y entonces, bueno, pues ella le controlaba mucho, sí, le controlaba. Y cuando iba a tomar ese café, ¿cómo lo hacía? Porque tú lo sabías. Lo sabíamos algunos. Pero ella no, la esposa no. ¿Y qué le decías? ¿Está bueno, pues, en una comisión? Sí, no, pues ha salido y, bueno, pues
¿pero en qué coche va? Porque entonces no usábamos los móviles como ahora, los presidentes del gobierno no utilizaban el móvil hasta que llegó Zapatero, por hablar de los móviles, ¿ves? Hasta que llegó Zapatero, los presidentes no usaban el móvil, sin embargo Zapatero era adicto al móvil. Bueno, pues hablaban generalmente por el teléfono del coche, y los presidentes tienen varios coches distintos, y entonces nosotros le decíamos a la botella que llamara al coche. Es que ella le llamaba José. En mi libro, en plan de broma, siempre pongo José sin acento. José sin acento. ¿Dónde está José? Y entonces, quiero hablar con José. Pues llámele al coche y allá se las arregla. Bueno, hay 1000 historias más, hay 1000 anécdotas. Describe el búnker de la Moncloa que existe debajo y sigue estando ahí. Ella es de las pocas que ha estado en el búnker. Cuenta 1000 detalles de la vida diaria, desde comidas, bebidas. Por ejemplo, Zapatero no tenía ni idea de vinos. No. Y entonces dijo un día, ¿qué vino le servimos? Rioja, Ribera, dice, vinos de Madrid. Y mira, al menos promocionó los vinos de Madrid, ¿no? Sí. Porque como le da igual a él... Vais a encontrar cantidad de cosas interesantes, divertidas. ¿Habéis preguntado alguna vez cómo se celebra un Consejo de Ministros? Claro. Pues ahí lo vais a encontrar. ¿Cómo se organiza un almuerzo oficial? ¿Cómo es el búnker? ¿Qué pasó el 23F en el Palacio de la Moncloa? Porque todo el mundo solo cuenta lo que sucedió en el Congreso de los Diputados, pero hay otros muchos sitios donde pasaron muchas cosas. Es un recorrido por una historia, la nuestra, de los últimos 40 años, pero con otro tono. Es decir, vais a encontrar los hechos históricos, pero aderezados con muchos comentarios, con muchas anécdotas, situaciones muy curiosas, cosas también muy dramáticas. Hemos tenido un problema de terrorismo muy grave. En fin, aquí vais a saber cómo son ellos y ellas, no lo que solamente sabemos de cara a la galería, sino cómo son de verdad. Bueno, si hay alguna pregunta muy rápida, y si no, yo prefiero que la veáis en privado con María Ángeles López de Celis, muy rápida. Sí, muy rápido. Bueno, lo primero, enhorabuena y gracias por dejarnos asistir a esta presentación. Yo hace 2 años empecé a leer la primera edición de Los presidentes en zapatillas y tengo que reconocer que lo dejé a mitad, y sin embargo cuando en noviembre presentaste el libro Los presidentes y sus primeras damas, a la salida, coincidiendo con el doctor Eduardo, fumando un cigarro, porque me pidió que en ese momento no tenía un cigarro, yo no lo conocía, me hizo ver de otra manera el libro, ¿no? Entonces, quería preguntarte, no tanto como anecdotario, sino como escritora, ¿qué te supone haber unido 2 libros en uno? ¿Qué gana y qué pierde esta edición? Y luego, como escritora, ¿qué sentimiento tienes hacia esos 2 hijos? Los primeros y este. Pues fíjate, Jesús, me hablas de cosas que incluso ni siquiera me había parado a pensar. Ya os he contado que Albert y Susana fueron un poco los ideólogos de este libro, porque bueno, pues coincidí con ellos en un fin de semana que fuimos a una feria del libro en Almería, y bueno, pues allí fue donde se desencadenó esta historia. Lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, lo tienes que reeditar, porque la gente te lo sigue pidiendo, y es verdad que durante años me lo seguían pidiendo. Estos libros ya estaban catalogados y no se podían conseguir. Entonces, bueno, pues pensé, lo voy a hacer, por fin me voy a animar. Y de repente, en vez de hacerlos por separado, pensé, si hacemos una reedición por separado, 500 páginas, esto no hay quien se lo trague. Hay que hacer algo que fusione, que le dé otro ritmo, que le haga más ameno, y creo que fue un acierto total, porque todo el mundo, como Jesús, me habla de esta reedición como mucho más divertida, más interesante, menos seria,
he tenido que dejar cosas y bueno, pues he añadido otras porque con la perspectiva del tiempo también es más consciente de lo que quizá tenía menos ahora tiene menos interés y sin embargo hay otras que tienen más. Y bueno, pues ha sido un poco un refrito de todo. Ha sido fantástico volver a reescribir mi historia porque repito que es la historia de mi vida y entonces ha sido un placer volver a retomar toda esa vida pasada, todo ese pasado que llevo a gala absolutamente y sobre todo me he sentido muy feliz al ver la recepción y la buena acogida que ha tenido de nuevo un libro que no deja de ser una historia pasada, una historia que ya pasó. Bueno, pues estoy como de gira, como los artistas. Elcano dice que no, esto no ha pasado, esto es el futuro. No, y además, y lo voy a pedir públicamente, lo voy a pedir aquí, yo lo haré. Aquí sabes que tenemos ahora a nivel cultural algo interesantísimo, que es el Cervantes, Feria del Libro. Yo diariamente voy a poner un mensaje sobre este libro. Un mensaje. No voy a hacer uso político de ningún tipo, pero creo que estamos en un momento de la historia de España en el que se necesita más que nunca este libro. Lo has expresado tú antes muy bien. Yo fíjate, yo me he traído el primero, a mí me gusta el primero. A ti te gusta el primero. Pero te voy a explicar por qué. Porque tenemos una vida paralela. Muchas de las historias que ella cuenta yo las he vivido en la Guardia Civil. Algún día incluso a lo mejor hacemos algo juntos. Desde la perspectiva que se veía en la calle como ciudadano, la perspectiva que veíamos desde la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, y yo en el Ministerio del Interior, a mí me pilló el 22, 94, etcétera, 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 y cómo se veía Moncloa. Y a lo mejor sale algo interesante de ahí. Ya te digo. Incluso el 23F, que aquí lo vivimos todos muy bien, Maripaz, me imagino que te acordarás ese 23F, porque aquí era el día de la Brigada Paracaidista. Y automáticamente era su fiesta, estaba en la mitad tajado, volando en plata, y yo me acuerdo la imagen de llevando 2 paracas a uno, y mi cuñado, casualmente, que tampoco había salido nunca, mi excuñado, era el teniente de la Brigada Paracaidista y acabó en el cuartel de Gerona 2 meses por la famosa Carta de los 100. Que ya nadie sabe lo que es la Carta de los 100. Pero es que la historia nos está llevando a que no sepan lo que pasó. Y ahora creo que más que nunca es necesario este libro. Por lo tanto, yo no solo lo recomiendo, sino cuando llegue la época de la Feria del Libro aquí Está lo bien. pondré diariamente además en Genial. mis redes porque creo que es el mejor momento de la historia para comprar. Muchas gracias, María Ángeles López de Félix, un gusto tenerte en A Alcalá. vosotros. Y ahora quien quiera se lo firma y aquí lo tienen. Gracias a todos por ver.